Eso es lo que yo me causaba mucha admiración porque es cierto, ¿no? Si tú sabes con el dato, con la información, dónde hay un problema, puedo invertir, pero acá la palabrita mágica es voluntad política, voluntad de manejo de recursos. Siempre lo he dicho, hay una especie de terror, claro, terror en tocar el dinero para la gente, pero parece que no ha habido mucho terror en tocar la plata para ellos, de lo que se ha conocido en el tema de la corrupción. ¿Quién al final termina, Diego, pagando las consecuencias, como bien lo decías? Nosotros. Porque la gente menciona, he escuchado, no, a mí no me interesa lo que pasa en el Consejo, no me interesa quién será el Contralor, quién será. A veces el desconocimiento llega tanto de que ni siquiera sabemos el nombre de la fiscal. Pero eso es el caldo de cultivo, como tú decías, para no crecer, Diego. ¿Cuál es el vínculo directo de la crisis institucional con la falta de crecimiento económico? Extremadamente estrecha, extremadamente estrecha. Países que tienen institucionalidades fuertes son países que crecen de manera continua, Ya. que crecen de manera sostenida. Por Pueden no ejemplo, crecer a tasas, tenemos todos los países europeos, ya. todos, más o menos todos los países europeos, con mayor o menos problemas, todos. Desde España, digamos, y Portugal, que han tenido muchos problemas, o Grecia, ¿no? Y Grecia es un gran ejemplo. Ya. Cuando se debilita la institucionalidad griega, es cuando Grecia quiebra. Claro. Pero mire usted, Dinamarca, Bélgica, Alemania, Noruega, Suecia, todos, institucionalidad. En América Latina, países con mayor institucionalidad son los que han tenido menos problemas, no es que no han tenido, Claro. menos. Costa Rica, Uruguay, ¿no? Han tenido menos. Pero países que hemos tenido tremenda vulnerabilidad de las instituciones son los que estamos viendo casi situaciones de guerra civil y conflicto. Mire usted Perú, Sí, vulneran terrible. la institucionalidad Terrible. de la manera que lo hacen y este momento lamentamos cientos de vidas que ya se han perdido. Terrible, terrible. Entonces, si esto sucede en los países con poca institucionalidad, es claro decir que la institucionalidad, por supuesto, nos afecta. Pero yo digo una cosa más, nos afecta a la mayoría, Nelson, porque hay una agenda que está cumpliéndose al pie de la letra y contra la cual no hay nada que se le haya opuesto, que es la agenda de los negocios que han vehiculizado tanto Moreno como Lazo, la agenda de la venta de los activos públicos. Se viene una gravísima, el intento de la privatización del IES, que me oigan bien los ecuatorianos que nos ven por esta plataforma. La privatización del IES, han puesto al frente del IES a un connotado neoliberal, Augusto de la Torre, que desde siempre ha tenido en su cabeza la necesidad de privatizar, además haciendo girones del IES. Por un lado la salud, por otro lado las pensiones, por otro lado los riesgos del trabajo. Esa es la agenda. Y estamos hablando de una agenda que golpearía a muchísimos ecuatorianos en condiciones ya de pensionados, ¿no? Pero también a los trabajadores que están por hacerlo. Y a todos los ecuatorianos estamos hablando de un pastel de 40.000 millones de dólares. Estamos hablando del mayor banco del país. Entonces, esa agenda de los negocios se ha mantenido ahí, incólume, no ha parado en ningún momento, por nada, ¿no? Y eso sí lo han cumplido al pie de la letra y con mucha eficiencia, mientras en el otro plano, en el plano del gobierno para la gente ha sido incapaz este gobierno, inútil. Decía alguien, no, de hecho ha sido muy efectivo Lazo para su grupo, o sea, para su grupo, ha sido muy bueno. Y esa realidad que nos empata la vemos también con el tema de la criminalidad. ¿Crees tú que la reacción social está muy apaciguada? Mataron a una estudiante aquí en mi ciudad, dentro de la universidad, la mataron. Mataron una ATM que no tenía antecedentes y según la investigación habían extorsionado al suegro. El suegro dijo yo no pago, mataron a este joven ATM. Mataron a un candidato en Salinas, candidato, y no nos horrorizamos, que me preocupa también cuando veo que matan a un candidato y regreso a ver y no veo nada en la sociedad. ¿Crees que estamos muy apaciguados? Por supuesto que sí atentaron contra otro candidato a la alcaldía en la ciudad de Puerto Viejo, que además parece que tenía uno de los lugares favoritos entre la Así gente, es. etcétera. ¿No? Estamos viendo una situación que no hemos visto antes en el país. Jamás, jamás, Nelson. Esto no se ha visto ni en los momentos de las dictaduras más feroces, ni en los momentos de los gobiernos más incapaces e inútiles. Mire, nosotros decíamos Moreno el peor gobierno de la historia. Creíamos que no lo iban a superar. Hemos visto que lo han Sí, superado totalmente. en incapacidad, en inutilidad, en indolencia. Porque hay una indolencia desde las autoridades del Estado. Es como que no les importara lo que está sufriendo el pueblo ecuatoriano. Otra vez hemos tenido las migratorias gigantes. Sí, sí, Más sí. de 100.000 ecuatorianos saliendo el año pasado, expulsados de su propia tierra.
como en el feriado bancario de finales del siglo pasado, ¿no es cierto? Con los mismos personajes políticos, Nelson, al frente del Estado. Acordémonos que Lazo fue superministro de Economía en el gobierno de Maguad, ¿no? Y otros que le rodean estuvieron ahí metidos y que hoy regresan con la misma indolencia y probablemente con mayor